Ahora sí vamos a hablar de psoriasis, vamos a hablar de qué nos pasa en la cabecita cuando tenemos psoriasis. Ayer justo hablaba de esto con un papá de una chica de 15 años. Y vamos a hablar con la licenciada Liliana Selman, que es psicóloga, que es integrante del Servicio de Salud Mental del Hospital de Agudos Cosme Argerich, del equipo de psicosomática, y ahí le voy a preguntar también qué es esto de psicosomática, y del equipo de aspectos legales. Además es colaboradora docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Investigación en Psicosomática, y además es perito forense en el ámbito de la Justicia Nacional. Buen día, Liliana, ¿cómo te va? Hola, buen día, Silvia. ¿Dije todo? Sí, perfecto. Como si me lo hubieran escrito. Sí. Y bueno, es una guía, hay que dar. Bueno, pues es que me encanta estar hablando con vos, porque yo siempre me peleo con la palabra psicosomática. Sí. Pero tengo una pelea desde que empecé con mi psoriasis, sí. Porque siempre me decían, ¿qué te pasó? Y yo le decía, nada. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Qué te pasó? Nada. ¿En qué cosa mental me había pasado? Claro. Y en realidad todo lo que me pasó pasó después que la tuve, no antes de tenerla. Claro. Y entonces, como hoy seguimos increíblemente escuchando diagnósticos de médicos que dicen, esta chiquita tiene psoriasis nerviosa. Sí, tal cual, es muy común. ¿Me podés definir qué quiere decir psicosomático? En realidad nosotros también nos peleamos con esa palabra. Ay, me alegro, me quedo más tranquila ahora. Lo que pasa que a veces, bueno, es algo orientativo que se coloca como para que, bueno, la gente, digamos, sepa que es un equipo, un servicio donde se trabajan cuestiones del cuerpo relacionadas también con lo psicológico. Hasta ahora no encontramos, te juro, ninguna palabra mejor para definirlo, pero la seguimos buscando. Está bien, me quedo más tranquila. Claro, y también es muy común esto, se observa en la clínica, esto que vos decís, que vienen con el diagnóstico, esto es por los nervios. Sí. Con lo cual después, bueno, por suerte, como nosotros en el hospital tenemos un trabajo interdisciplinario con los médicos constante, entonces en los encuentros que hacemos en forma de taller, allí la gente puede preguntar y se aclara esto de que es una enfermedad autoinmune que está relacionado, que puede a veces desencadenarse por algún suceso traumático para la persona y demás, pero sobre todo, y como vos decías, lo que trae es algunas consecuencias psicológicas. Claro, pero vos es en lo que pensaba, yo decía, viste que hay como una... Yo me acuerdo cuando iba al colegio y tenías algún compañerito asmático que decían, sí, pobre, porque tiene problemas en la casa. Es decir, relacionaban completamente los ataques de asma, claro, al tema también psicosomático, o sea, de si tenías o no tenías problema. Sí. Cosa que le pasa lo mismo a la psoriasis. Yo le digo, fíjense, tiene que ver también con los cambios ambientales, tiene que ver con los cambios de estación. Sí. Es decir, quitarle un poco esta carga, claro, que todos tratan de ponerle psicológica, y es como que vos le pones la carga y la carga dispara. Lo que pasa es que lo que produce... Porque hay otras enfermedades a los que... Yo siempre... A ver si me equivoco. Corregime, por favor. Yo digo que donde uno tiene su talón de Aquiles, claro, el estrés pega. Sí. Llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese cáncer, llámese psoriasis, llámese artritis, es decir, lo que sea. ¿Es así? Sí, yo lo digo, a ver, yo soy psicóloga, pero bueno, uno trabaja con los médicos constantemente y justamente lo que dicen es esto, hay una genética que predispone a ciertas enfermedades, a que ciertas enfermedades desarrollemos y otras no. Claro. De allí a que haya disparadores, como esto que decimos, a lo mejor alguna pérdida afectiva, una pérdida laboral, una situación de crisis, dispara algo a lo cual ya estábamos predispuestos, claro. Digamos. Entonces ahí es la conjunción, un poco. Después están aquellas, como vos mencionabas, consecuencias de cada enfermedad, que en este caso particular que hablamos de la psoriasis, como toda enfermedad crónica, produce, por los largos tratamientos y porque lleva todo un tiempo de desarrollo, ansiedad, estados depresivos, frustración, ¿sí? Sí. Y en particular en las enfermedades de la piel en general, vos mencionabas la hipertensión. Bueno, uno tiene hipertensión y tiene sus problemas de salud o tiene que cuidarse con determinadas cosas, pero no se ve. Exactamente. En cambio, las enfermedades de la piel se dan a ver
y esto provoca otras cuestiones en los pacientes, ¿no? Cuestiones de inhibición, de dificultades de relación con los otros, vergüenza. Los pacientes comentan, bueno, llega el verano y en lugar de sacarse la ropa se tapan, el tema de la playa, ¿no? Esto es lo que aparece siempre como comentarios. Entonces, bueno, digamos, el plus en este tipo de enfermedad crónica sería algo de este tipo, estaría relacionado con esto que se ve, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy en día la imagen, digamos, bueno, usted lo sabe, es mucho, ¿no? Sí. Todos morimos por la imagen y bueno, hay una cosa de mucha importancia puesta sobre la imagen. Liliana, psoriasis y depresión. Hay estudios hechos y algunos están subiendo bastante que tienen que ver con las ideas activas de suicidio de las personas con psoriasis, que está por encima del 10%, en Filipinas dio hasta el 15%. ¿Cómo insertás vos este tema dentro de la salud mental de una persona con psoriasis? Mira, por un lado, sabemos que hay una afectación psicológica en las personas que padecen psoriasis, digamos, a través de, problemáticas como disminución de la valoración de sí mismos, digamos, sentimientos de vergüenza, afectación en los vínculos, en el entorno social de la persona, y que no tiene, lo interesante es que no tiene que ver con la gravedad de las lesiones. ¿Sí? No tiene que ver con la gravedad de las lesiones. Ahora después te comento por qué digo esto, no tiene que ver, sino más bien tiene que ver, digamos, en cada individuo con su estructura de personalidad, con su entorno social y familiar, con la etapa evolutiva que está atravesando, es decir, a lo mejor no tiene la misma repercusión en un adolescente que de repente presenta psoriasis que en una persona adulta que ya ha atravesado su vida afectiva y demás. Claro. Por eso digo, todo tiene que ver, ¿no? Sí, eso seguro, eso definitivamente. Claro. El tema es que sí, tal como vos decís, nosotros hemos estudiado y seguimos viendo que los estudios internacionales establecen una relación entre, digamos, un diagnóstico de depresión en los pacientes con psoriasis que muy probablemente tengan que ver con todo esto previo que decíamos. Sí. Entonces, en base a estos estudios, nosotros quisimos saber qué pasaba con nuestra población, o sea, la del hospital, y hace 2 años, te cuento, realizamos una investigación aquí, con 200 pacientes, o sea que es un N bastante importante. Esta, te comento así, nombro a todo el mundo para que no tener problemas con nadie. Esta investigación la hicimos en conjunto entre el Servicio de Salud Mental y la Unidad de Dermatología, es decir, la coordinadora del equipo de psicosomática, la licenciada Susana Frigerio, la doctora Beldaño, jefe de la unidad, y las doctoras Nora Pollo y Enza Neglia, que son responsables del consultorio de psoriasis. Bueno, este estudio, como resultado, nos dio en nuestra población, por eso digo, hay que contextuarlo, digamos, un porcentaje mínimo de depresión, ¿sí? De personas con depresión. Lo que pasa es que hay que entender que la depresión como entidad psiquiátrica, digamos, para diagnosticar depresión se necesita que se cumplan una serie de ítems o indicadores, todos juntos y durante algún tiempo. Bien. ¿Sí? Es decir, para diagnosticar depresión. Y acá te llevo a esto que yo te decía de los otros estudios que hablaban de más de un 10% con ideas activas de suicidio. Claro. Por eso, ¿se une o no se une? Mira, los porcentajes varían, por eso digo, hay que depende el contexto en el que se realiza la investigación. Por eso nosotros justamente la doctora Beldaño estaba preocupada por estos estudios previos, por eso nos solicita que hagamos esta investigación. Lo cual no quiere decir que lo cometieran, sino que tuvieron ideas activas. Claro. Entonces, si bien no aparecieron, como te digo, en nuestro estudio, un porcentaje tan importante como en otros países de diagnóstico de depresión, sí aparecieron en todos los sujetos algunos de los indicadores que se tienen en cuenta para diagnosticar depresión. Es decir, pensamientos de muerte,
sí, que no llegan a hacer una ideación suicida. Exacto. Pérdida de interés en las actividades diarias, aumento de peso, pérdida de placer, sentimientos de desvalorización, ¿sí? Sí. Es decir, hay un montón de ítems que se estudian como para ver si se establece este diagnóstico, y si bien no se llegaba al diagnóstico, sí estaban presentes. Okay. ¿Se entiende? Es decir, sí, que quizás no tienen el desarrollo de la patología, pero sí tienen una afectación en su vida importante. ¿Esos eran pacientes con adherencia al servicio? Eran pacientes que concurren habitualmente, o sea, cada vez que venían nosotros habíamos armado un dispositivo como para realizar esta evaluación. Porque a veces vos sabés que yo creo que cuando hay esa conexión entre un servicio, un médico y el paciente, esto cambia. Bueno, justamente, nosotros pensamos, o sea, es una hipótesis que armamos entre todos, que estos resultados que difieren en parte del estado del arte, como se dice en los resultados internacionales, tiene que ver en nuestra población con haber elaborado un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Claro. Donde no solo aquí, por ser un centro municipal, el primer centro municipal de psoriasis, se establece un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado, sino que además estamos trabajando constantemente juntos, psicólogos y médicos, haciendo entrevistas de orientación, psicoterapias individuales y además espacios grupales de encuentro entre pacientes y profesionales, donde allí los pacientes justamente se los cita, se los invita, le mandamos, viste, por muchos medios, los convocamos de muchas maneras, los llamamos para recordarles, y entonces, bueno, este es un espacio, los talleres que implementamos, donde los pacientes pueden sacarse dudas sobre los tratamientos, sobre la enfermedad, intercambiar con otras pacientes, trabajar sobre alguna de las problemáticas que surgen, y esto favorece tanto la adherencia al tratamiento como produce cierto alivio de la ansiedad, cierto derribamiento de estereotipos que suelen aparecer o cosas que se dicen y que allí se pueden dilucidar con los médicos y demás. Entonces, todo este conjunto de cosas creemos que es lo que favorece que no, si bien no hay una prevención en salud mental, nosotros no adherimos a esa posición, pero favorece que, digamos, se pueda evitar el desarrollo de una patología. Claro. Esta es nuestra conclusión, digamos, o por lo menos lo que pensamos de nuestro trabajo. En tu experiencia, ¿cuál sentís que es la mayor frustración que tiene una persona con psoriasis? ¿Tiene que ver con estar siempre con lesiones? ¿Tiene que ver con que es una enfermedad crónica? ¿Tiene que ver con no acceder al tratamiento? ¿Tiene que ver con tener que cambiar su forma de vestir? ¿Con no quererse mostrar? ¿Con la vergüenza? ¿O con un poquito de todo? Y con un poquito de todo. Cada uno le va a afectar alguna de estas cosas que vos mencionabas un poquito más. En general lo que aparece, sí, es en relación a los tratamientos, son largos, digamos, a veces no dan los resultados, por eso aparece el tema de la ansiedad también, digamos, no tienen resultados inmediatos, tienen resultados a mediano o largo plazo. El tema de los rebrotes, ¿sí? Porque a veces una persona se entusiasma porque el tratamiento le funcionó bien y después, bueno, tiene un rebrote. Es tremendo eso. Claro, es una situación. Y el tema del contacto físico y el mostrarse también es uno de los temas que, digamos, tiene una prevalencia. De todos estos temas podemos decir que aparece con una prevalencia, ¿no? Como esto que decíamos en la vez anterior, de, bueno, es una enfermedad que se da a ver. Y esto, bueno, influye en el espejo, digamos, en la imagen de sí mismo, en el contacto con otros. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta, como te decía, que en cada sujeto va a ser mella una cosa en particular, ¿no? O algunas. Sí, totalmente. ¿Vos sentís que hay gente que utiliza su enfermedad o que su enfermedad, entre comillas, les viene bien para conseguir X cosas? Mira, yo creo que en general hay lo que se llama, lo que nosotros mencionamos como beneficio secundario de la enfermedad, que es aquello de lo cual la persona a veces se vale
depende la personalidad para para lograr ciertos objetivos o posicionarse, digamos, desde un lugar más de víctima que de sujeto activo. Exacto. Que puede sobrellevar y hacer algo con eso que le pasa, ¿no? Esto depende por eso, de cómo, o sea, uno tiene una enfermedad y depende de lo que haga con esto. O, o trata de hacer lo mejor posible, claro, de buscar ayuda, todo esto que decíamos, bueno, de encontrarse con otros, o hace de esto un uso que, digamos, no lo favorece tampoco, porque puede lograr un objetivo puntual, pero no le va a favorecer que lleve una mejor calidad de vida. En esto de conectarse con otros, ¿no? Liliana, sí. ¿Cómo crees vos que es la mirada de los otros frente a la persona con psoriasis? Y te hablo en general de una psoriasis de moderada a grave. Sí. Yo creo que en general la mirada de los otros, no solo con el tema de psoriasis, sino por eso mencionaba lo de la piel en general, sí. Porque la gente mira, todavía, digamos, me parece que no está claro que no es algo contagioso, claro, a pesar de que hay una difusión desde muchos. Pero vos sabés que yo me doy cuenta que tenemos que hacer mucho más, porque se sigue pensando eso, que, tal cual, que están frente a una enfermedad contagiosa, y creo que es lo que más lastima a las personas con psoriasis. Claro, porque esto puede producir como un rechazo, claro, un no acercamiento, pero esto es en general, la otra vez, un comentario aparte, una profesional que se hizo una operación y le quedó un queloide a la vista, sí. Contaba las historias y las reacciones de la gente ante la vista de esto, ¿no? Fíjate que es una pavadita, porque era una cosa muy muy sencilla. Entonces, sí, yo creo que la difusión es muy importante, y seguir hablando y seguir, como todos los temas, ¿no? Claves que tenemos en estos momentos, es muy importante seguir hablando y seguir aclarando que no es contagioso, que uno puede tocar al otro, que puede darle la mano, que puede abrazarlo, digamos, sí. Y que eso hace muy bien al otro, ¿no? Además. Pues es que un día cuento esta anécdota porque me resultó tan gracioso. Sí. Yo estaba hablando en un colegio de Moreno, y vos sabés que hablaba ante 4 personas nada más. Ah, mira. No me preguntes por qué. Fuimos porque había un problema con una chiquita que la discriminaban y le hacían bullying, etcétera, en el colegio. Sí. Estoy hablando hace ya muchos años. Y había una pareja de gente muy mayor, ¿no? Entonces yo hablé de que no era contagiosa. Y la señora de este señor, que tenía mucha psoriasis, sí, me dice: yo vivo con él hace como 25 años y nunca me agarré psoriasis. Y yo a mí, la verdad que lo cuento siempre porque me hizo mucha gracia, porque dije, ¿dónde estuve hablando, no? Pero fíjate vos, en su inocencia, ¿no? Claro. También como hasta el que está al lado. Y hablando de esto del que está al lado, de la pareja, nos ha pasado mucho en AEPSO de las 2 campanas, por ejemplo. Me acuerdo de una mujer que venía, que no prendía la luz de su casa para que su marido no le viera las lesiones, claro, y que nadie viera que tenía las lesiones que tenía. Y después otro hombre que no tocaba a su mujer, pero porque tenía miedo de lastimarla. Y después, sí, por ejemplo, venían muchos hombres a decir: mi mujer no quiere que la toque porque no quiere que yo sienta cómo tiene la piel. ¿Cómo se trabaja en eso, Liliana? Claro, vos decías de los dos, las dos posiciones, sí. Tanto la vergüenza por parte de la persona que padece psoriasis, como el temor de su compañero, a lo mejor, de producir algún daño. En otros casos, hablando entre la pareja, informándose con los médicos, se suele dar también otras situaciones donde el marido es el que por ahí le pone la crema que la mujer necesita. Exacto. También. Y por ahí se arma otra cosa distinta, sí, hasta placentera, sí, digamos, ayuda a la comunicación y a la pareja. Sí. Mira, esto seguimos también pensando, porque mientras que hablábamos se me ocurría también esto de, lo importante de la difusión y de estos encuentros o los talleres, los espacios que se abren para este trabajo, donde también se pueden hablar estas cosas, se pueden derribar estos mitos, sí, ¿no? Le voy a hacer daño si la toco, es contagiosa.
de esto hablaba cuando decía de los mitos, de los estereotipos, que esto sí, viste que vos lo decís un montón de veces hay un momento que por ahí llega, pero bueno, hay que insistir y hay que trabajar con esto. Entonces me parece importante, por supuesto, la consulta de si la psoriasis como punto de conflicto afecta a una pareja, por supuesto que sería muy importante que puedan concurrir a un profesional y conversar sobre esto y trabajarlo. Claro. Pero también estos espacios de encuentro facilitan poder hablar de estas cosas que son las cosas generales, las que más se repiten y demás, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes? Que estamos ante una figura diferente cuando hablamos de niños y adolescentes. ¿Cómo se instala la enfermedad, el hecho de poner una crema, hacer que el chico adhiera, o el adolescente adhiera, o hacer que vaya a fototerapia? Yo creo que es más difícil que adhiera a ponerse la crema como corresponde. Sí, que vaya a fototerapia. Sí. Sí, mira, creo que participa de las mismas características del tratamiento de cualquier niño o adolescente, sobre todo en el adolescente que tiene una dificultad de adherencia a los tratamientos en general. En el adolescente hay una inconstancia que tiene que ver con estos cambios, con este cuerpo diferente con el cual se encuentra, con la vida que va cambiando. Sí. Entonces, bueno, a veces sí, es cierto que es más difícil lograr que tenga una adherencia al tratamiento, pero cuando te digo porque pienso en un caso muy grave que tuvimos acá en el servicio y en la unidad de dermatología, que todavía se sigue tratando por suerte, una chiquita de 14 años con una psoriasis muy grave, bueno, que también al principio iba, venía, faltaba, etcétera, hasta que logró instalarse en los tratamientos, tanto dermatológico como psicológico. Y en cuanto vio que estaba mejor, que se ponía una pollera y se veía mejor y demás, ahí es como que por ahí se entusiasman, podemos decir, y logran por ahí tener una mejor continuidad con los tratamientos. Pero no es sencillo. Si no es sencillo en los adultos, que a veces se cansan, faltan y demás, imaginemos con los adolescentes, ¿no? Que bueno, tienen esta característica ya de por sí. En esto que estábamos hablando el otro día de las psicosomáticas, que sí, que sí, no. Fíjate que estaba pensando, ¿no?, en el impacto tremendo que tuvo la gente de Comodoro Rivadavia con la inundación tremenda que tuvieron, ¿no? Cuando hay este tipo de hechos, o por ejemplo cuando fue lo de La Plata, la tremenda inundación y la cantidad de muertos que hubo en La Plata, ¿se ven más casos de psoriasis? Yo pienso que lo que decimos es que los factores psicológicos, como decíamos la vez pasada, tanto pueden ser consecuencia de la instalación de la enfermedad, como pueden dispararse ante alguna situación traumática. Imaginemos, sobre todo estas situaciones que mencionabas vos, que están atravesando nuestro país mucha gente, con las inundaciones, todo lo que es no sé si decir químico, físico, digamos, físico, ¿no? Porque bacterias, virus, digamos, de todo. La falta de higiene, ya tenemos un contexto predisponente para que se desarrollen muchas enfermedades, lamentablemente, y el impacto, porque cuando decimos factores... Pero también el impacto de perder todo, ¿no? De perder tu casa, de perder tus afectos, tus cuadros, tus fotos, exactamente. Tu historia, que la tenés adentro de tu casa seguramente. Yo creo que esos son golpes muy fuertes. Son golpes muy fuertes y tienen una característica que cuando nosotros pensamos en efectos disparadores de una enfermedad, que es la de lo inesperado. Exactamente. Este es el punto, de que no estabas preparado para eso. Exactamente. Como si uno tiene un accidente, esto es una catástrofe, digamos, algo imprevisto. Uno no está pensando en que un día de repente, en 2 días va a perder todo, como vos decías, su casa, su historia, sus cosas, sus afectos, algún ser querido, a lo mejor también. Entonces, estas cuestiones imprevistas para las cuales uno no está preparado, son factores que pueden desencadenar, como decíamos, de acuerdo al mapa genético de cada uno, cualquier enfermedad, ¿no? Entonces sí creo, veremos, no sé, esto lo veremos en el tiempo, pero sí creo que puede haber más desencadenamientos de psoriasis o rebrotes en pacientes con psoriasis, porque
es como un estrés difícil Exacto. de asimilar. Exacto. Liliana, te dejo unos segundos, los que vos quieras, para darle tu mensaje a una persona que tiene psoriasis. ¿Cómo no? Es todo tuyo. Bueno. Bueno, un mensaje. A ver, bueno, que un consejo. Un consejo. Bueno, que la enfermedad, cualquiera sea, es algo que llevamos, no es algo que inunda nuestra vida, y sobre todo no aislarse. Este sería mi consejo, buscar ayuda, contención, grupos de encuentro, que eso favorece que llevemos de mejor manera la enfermedad. Está demostradísimo eso. Sí. El poder aprender a compartir, que les cuesta mucho a las personas con psoriasis. Sí, suelen ser, esto también es una característica que Me vemos. estaba acordando de eso. Como muy cerrados, les cuesta mucho hablar, pero bueno, cada uno, como decíamos, puede tener armar sus propios recursos y desarrollar cosas interesantes que a lo mejor tiene no desarrolladas, y que a partir de la necesidad de abordar una enfermedad salen a la luz y que le vienen bien en la vida. Tal cual, siempre digo yo eso también. Saca lo mejor que tenés. Exactamente, lo peor ya. Lo peor ya lo déjalo ahí. Saca lo mejor que tenés. Lo mejor. Gracias, Liliana Selman, integrante del Servicio de Salud Mental del Hospital Argerich. Ha sido un placer. Y un abrazo grande a todos allá. Bueno, muchas gracias, Silvia, a vos por el espacio, y también un abrazo grande, nos comunicamos. Gracias, Liliana. Adiós.